Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Yo en Moto, un nuevo video. Si le diste play a este video es porque estás interesado en aprender a manejar motocicleta con cambios. En este video pues les voy a enseñar cómo lograrlo paso por paso. Así que espero les guste el siguiente video, lo vean hasta el final y les ayude un montón. Y sobre todo tengan en cuenta que deben tener paciencia al empezar. Así que vámonos con el video. Como primer punto, primer tip, vayan a un lugar bastante amplio donde no haya muchas personas ni muchos autos. Traten de ir acompañados por alguien y obviamente un lugar donde se sientan seguros y cómodos. En el peor de los casos, si es que transita bastante gente o autos, pues vayan o muy temprano en la mañana o tarde en la noche. Obviamente porque ahí va a haber menos afluencia de autos y de personas. Como segunda recomendación o segundo tip, pues aprendan a utilizar ropa adecuada para moto. En este caso, una chompa de cuero, chamarra o chaqueta como le llamen, y unas botas que les proteja los tobillos. Procuren no colocarse tenis porque en caso de una caída, pues obviamente no nos van a proteger mucho. Tengan guantes, pónganselos desde el principio porque luego va a ser un poco tedioso o incómodo si se acostumbran sin guantes. En el momento de ponérselos, pues obviamente la mano queda un poco más tosca, por así decirlo. Aprendan a utilizar el casco, no solamente nos va a servir para un golpe o para una caída en cuanto a la protección, sino que también si lo cierran nos va a proteger siempre de salpicaduras de piedritas, de mosquitos y de las ramas que pueden caer de los árboles. Así que recuerden esto. Como tercera recomendación o tips, deben echarle un vistazo a los mandos de la moto, donde ubicamos la llave, de donde se enciende, este sería el preencendido. Debemos saber que este es el interruptor, el cortador de energía. Aquí la moto se apaga y si está aquí nunca va a prender la moto. Tenemos que bajarlo para que la moto se pueda encender. Otra de las cosas es que en esta patica generalmente ahora las motos traen un sensor de encendido. Si la pata está puesta o está abajo no te va a encender la moto. Tienes que quitarla. Pareciera mentira, pero si en algún momento no te prende la moto podría ser porque esté apagada la moto, porque el interruptor esté aquí o porque la pata esté abajo. De los comandos también importantes que debemos saber es sobre las luces. En este caso tenemos direccional derecha, direccional izquierda y generalmente las direccionales están en nuestra mano izquierda. Aquí mismo debajo de las direccionales generalmente viene el pito o claxon. Estas luces son luces bajas y luces altas. Si es que tu moto también trae un botoncito acá, es para hacer luces altas. En este lado, que es la mano derecha, aparte del interruptor que ya les dije, tenemos también luces bajas, luces altas. Este es el encendido de la moto. Hay motos que traen encendido electrónico, que generalmente está aquí, y el encendido de pie, que es con la pata. Hoy por hoy también la mayoría de motos está viniendo solamente con encendido electrónico, pero si en tu caso la enciendes con la pata, pues simplemente lo haces con eso. En cuanto al tablero, es muy importante siempre saber la cantidad de gasolina que tenemos. De la mitad para arriba pues el tanque está prácticamente lleno, de la mitad para abajo pues ya le falta gasolina. Es importante tener siempre de la mitad hacia arriba, y si en algún momento no te prende la moto, en alguna vez de mi vida me pasó, es porque puede que no tengas gasolina. Aquí nos va a medir las revoluciones por minutos a las que vamos y el kilometraje o la velocidad en la que vamos. La mayoría de tableros también trae las marchas o los cambios en donde nos encontramos, que es muy importante sobre todo cuando uno está aprendiendo desde el principio. En este caso esta moto lo trae acá. Aquí podemos ver la marcha o el cambio en el que nos encontramos. También podemos ver la hora y también el kilometraje que hemos recorrido. Como están aprendiendo desde cero y la idea es que aprendan bien o lo mejor posible desde el principio, por eso es que les doy estos tips. Espero no aburrirlos, ya mismo vamos con la práctica. La última cosita que les quiero mostrar es cómo subirnos correctamente a la moto. Generalmente las motos tienen una pata o pie de apoyo y por ese lado es donde debemos subirnos, es decir, por el lado izquierdo. Si nos subimos por este lado derecho, donde no hay pata de apoyo, corremos el riesgo de que al subirnos la moto se nos venga encima. De pronto hagas una mala posición o una mala fuerza y la moto se nos puede venir encima. Como las patas generalmente vienen en la parte izquierda, pues este es el lado correcto para subirnos a la moto. Si es una moto bajita, si nosotros vemos que podemos subir el pie normalmente, pues lo hacemos, ¿cierto? Simplemente nos cogemos de acá y ubicamos los pies.
Pero si la moto es alta, porque hay motos que de por sí son altas, como las motos cross, las motos doble propósito, entonces simplemente nosotros debemos subirnos de esta manera. Debemos poner el pie en el posapié y debemos sujetarnos de las dos manitas y nos subimos así. Súper sencillo. Estas patas vienen pues para que aguante bastante fuerza, pueden resistir bastantes kilos, entonces no tengan preocupación de que se vaya a partir la pata, eso no va a pasar. Y una vez subidos en la moto debemos saber que cada una de nuestras manos y de nuestros pies tiene una función muy diferente en la motocicleta. Vamos a empezar con nuestra mano derecha y nuestro pie derecho. En la mano derecha vamos a ubicar lo que es el acelerador y el freno delantero. Recuerden, acelerador, freno delantero. En nuestro pie derecho vamos a tener lo que es el freno de la parte de atrás, de la llanta trasera. Recuerden, mano derecha, freno delantero y acelerador. El pie derecho pues tiene aquí lo que es el freno. Esta palanquita que van a ver es el freno trasero. Siempre que vamos a manejar moto y que ustedes ya van en velocidad, aprendan y acuérdense de esto. Deben frenar con los dos frenos paulatinamente. Procuren no frenar bruscamente con ninguno de los frenos o con los dos al tiempo, porque esto les puede causar un accidente. En lo posible o por experiencia pues yo freno primero un poquitico con el de adelante y al mismo tiempo trato de frenar con el de atrás. Así la moto pues va a ir frenando mucho mejor. Y en nuestra mano izquierda tenemos lo que es el embrague o clutch. Se utiliza cada vez que yo voy a subir o bajar un cambio, debemos aplastarlo. Y mientras que en nuestro pie izquierdo nosotros tenemos lo que son los cambios. Entonces esta es nuestra parte izquierda. Recuerden, embrague con la mano izquierda y el embrague se oprime cada vez que yo voy a colocar un cambio. Ahora en el pie izquierdo tenemos la palanquita de los cambios. ¿Cómo funciona esta caja de cambios? Cada vez que nosotros vamos a bajar un cambio debemos simplemente pisarlo hacia abajo. Cada vez que nosotros vamos a subir de cambio debemos poner el pie por debajo y hacerlo hacia arriba. Recuerden que todo se hace embragando la moto, porque si no, si ustedes tienen la mano acá o no oprimen el embrague, simplemente no va a pasar nada. Entonces, si voy a hacer primera, pues embrago y hacia abajo. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, todas se meten hacia arriba. Ahora, generalmente todas las motos, así como los autos, traen un neutro. El neutro pues ayuda para que la moto se deslice así solita, como si fuéramos en una bicicleta. Este neutro lo encontramos entre la primera y entre la segunda. Es decir, si estamos en primera y subimos el cambio a segunda, tenemos que hacerlo más suavecito y encontrar ese punto de equilibrio para que en el momento del neutro se nos active. Si están en segunda y quieren ponerla en neutro, tienen que hacer de cuenta que van a ir a primera, pero háganle un poco más suave, igual embragando, y la moto les va a pasar por el neutro. Listo, ¿cómo vamos a empezar ahora sí a mover la moto? Lo primero que tenemos que hacer es ponerla en neutro. Como pueden ver, aquí está puesto en neutro el 0. Para que verifiquen cómo se coloca sería así. Digamos que la moto está en primera, entonces debo embragar, mira, embrago y subir el pie muy suavecito hasta que alumbre la moto. Mira, ahí dice neutro y neutro. Ahora, una vez que está en neutro, encendemos la moto con su RUM, con el botoncito, y la moto enciende automáticamente. Hay motos que se encienden con el pie, en este caso esta moto, y muchas vienen ya solamente con sistema electrónico, es decir, con botón, pero hay motos que se prenden con el pie. Entonces simplemente ubican la patica del pie y empiezan a hacerle hacia abajo hasta que les prenda. Ahora, una vez que estamos en neutro, la moto ya encendida, ¿cómo vamos a hacer para colocar primera? Recuerden, embrago con la mano izquierda, meto el cambio hacia abajo, simplemente aplasto el pie y ella se puso en primera. Miren, primera. ¿Cómo voy a hacer para que la moto avance? Entonces debemos encontrar un punto de equilibrio entre el acelerador y entre el embrague. Ahorita tengo la moto embragada. ¿Qué pasa si yo no acelero la moto y quito el embrague de una? Esto va a pasar.
la moto nos va a dar un latigazo o nos va a tratar de empujar hacia adelante, pero se va a apagar automáticamente. Si esto les llega a pasar, no se asusten, es algo muy normal, que de hecho les va a pasar porque son nuevos. Entonces debemos simplemente tratar de encontrar ese punto de equilibrio. Como la moto nos quedó en primera, tenemos la opción de volver a neutro, que ya saben, aplastamos embrague y buscamos el neutro, o la podemos prender en primera. ¿Cómo la prendemos en primera? Tenemos que pisar el embrague, aplastamos el embrague y encendemos la moto. Si nosotros encendemos la moto en un cambio, sea en primera, segunda, tercera o en el cambio que esté, si la encendemos y no aplastamos el embrague, la moto no nos va a encender, o en el peor de los casos igual nos va a hacer un latigazo, nos va a latiguear la moto. Así que recuerden, siempre que la moto esté en un cambio debemos embragar la moto para poder encenderla de la manera correcta. Una vez que estamos en primera, ¿cómo vamos a avanzar entonces? Buscar el punto de equilibrio. Voy soltando el embrague y voy acelerando despacio. Vean y verán, voy soltando embrague, voy acelerando despacio. Otra vez, vamos a frenar, pongo el pie en el piso y voy a empezar a acelerar otra vez. Acelero y suelto embrague. Practiquen este ejercicio hasta que ustedes ya dominen la arrancada de la moto. Cuando la moto está en subida es un poco más complicado hacer esto, porque nos toca utilizar el freno. Se complica justamente es porque toca utilizar el freno. Aquí es un poquitico de subida. Entonces, ¿qué pasa si yo no freno y tengo esto? Pues que la moto se me va a ir hacia atrás, miren. ¿Ven? La moto se va a ir hacia atrás. Entonces yo tengo que poner el freno de delantero. Les recomiendo que al principio utilicen el freno de adelante para que ustedes puedan tener este pie libre y este pie también pues lo puedan ubicar acá. Entonces, en el momento que ustedes están en una subida, utilicen un poquito el freno delantero. Traten de tener estos dos deditos, no los 4 ni los 3, porque va a disminuir la fuerza en el manubrio. Entonces, tengo el freno delantero acá. Ahora, ¿qué voy a hacer para arrancar en primera? Voy igual a quitar el embrague despacio, a acelerar al mismo tiempo despacio, buscar ese punto de equilibrio, pero la moto no nos va a salir si no soltamos de a poquito el freno. Entonces yo ya solté el freno y sigo acelerando y quitando embrague. Cuando ya voy sintiendo que la moto va hacia adelante, pues ya quito el freno del todo y empiezo a avanzar hacia adelante. ¿Ven? Entonces otra vez, primera, voy a acelerar despacio, quitar embrague y la moto va yendo hacia adelante. Bueno, ahora, ¿cómo subir de primera a segunda, de segunda a tercera y así sucesivamente? Cuando vamos en primera, como podemos observar, la misma moto nos va a empezar a pedir cambio de velocidad. El sonido del motor va a ser diferente y uno mismo ya va a sentir pues que tiene que ir más rápido. Así que para cambiar de primera a segunda, de segunda a tercera y así sucesivamente van a tener que hacer este movimiento. Básicamente todo es en un mismo segundo. Ya vamos en primera, tenemos que desacelerar rápidamente, embragar y subir el cambio. Recuerden, de abajo hacia arriba es el cambio. Entonces todo esto en un mismo movimiento. Ahí ya lo hice. ¿Qué pasa cuando lo hice? Que automáticamente también tengo que empezar a acelerar y a soltar el embrague. Ahí ya solté el embrague y ya aceleré. Ya voy en segunda y la moto me está pidiendo tercera. ¿Por qué? Porque ya voy a cierta velocidad y ya se necesita. Nuevamente desacelero, embrago y subo cambio. Quito embrague y acelero. Ese es el movimiento. De tercera a cuarta, la moto ya me está pidiendo más velocidad. Entonces igual, desacelero, embrago, subo cambio en un solo movimiento. Una vez que queremos bajar de cambio, por ejemplo, estoy en tercera y quiero bajar a segunda, ¿qué tengo que hacer? Voy a la velocidad máxima de tercera, entonces simplemente desacelero o freno un poquito, pero lo mejor es desacelerar. Como ya desaceleré, embrago y bajo el cambio. Recuerden, el cambio ya es hacia abajo, no es hacia arriba. Ya metí segunda, empiezo a quitar embrague y acelerar un poquito.
Si yo tuviese que parar o ir más despacio que lo que voy en segunda, igual, desacelero la moto, o sea, dejo que se desacelere de a poquito, embrago y pongo primera. Y ahí vuelvo y acelero hasta donde dé el cambio. Ahorita el semáforo está en rojo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que parar. Como voy en primera, simplemente desacelero, utilizo un poquito los frenos y embrago. Como estoy en cambio, recuerden, siempre es bueno embragar cuando ya vas a quedar totalmente en cero. Entonces nuevamente de primera a segunda. Esperemos que cambie el semáforo y vamos. Arrancamos, quito embrague y empiezo a acelerar. Debo colocar segunda. ¿Qué debo hacer? Mismo movimiento de siempre. Desacelero rápidamente, embrago y subo cambio. Una vez que hago esto, inmediatamente tengo que acelerar y quitar embrague despacio. Ahora tercera, mismo movimiento. Vamos ahí. De ahí acelero y quito embrague. Para la cuarta, movimiento, acelero y quito embrague. Para la quinta, el movimiento y acelero y quito embrague. Para la cuarta, desacelero la moto, dejo que disminuya la velocidad, embrago, bajo el cambio, suelto el embrague porque ya voy en cuarta. Si quiero acelero, si no vuelvo a desacelerar para tener menos velocidad e ir a tercera. Aquí tengo que frenar del todo, miren, ahí que hice, embrago y utilicé los dos frenos, ya me quedé en velocidad cero. Como quedé en cuarta, rápidamente tengo que bajar, tengo pisado el embrague y ya bajé a tercera. Nuevamente desembrago un poquito la moto, un poquito, embrago y segunda. Nuevamente desembrago un poquito, embrago y primera. Esta sería una condición donde tengamos que frenar rápidamente, y si ya hemos parado no podemos arrancar la moto en cuarta ni en tercera porque obviamente está en un cambio muy alto y pues no se va a poder, el motor va como que a sufrir un poquito en su salida. Entonces lo recomendable es, si estás en cero, empezar en primera o en segunda. En segunda también lo pueden hacer perfectamente, simplemente tienen que jugar como siempre con el embrague y el acelerador. Tal vez al principio se les haga un poco difícil aprender, pero recuerden, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, así que no se desesperen, métanle muchas ganas, yo sé que lo van a lograr, no se frustren de pronto, recuerden ir primero en primera, después de que les salga bien la primera, ya coloquen el segundo cambio y luego coloquen el tercer cambio. Van a aumentar velocidades y a disminuir velocidades. Una vez que ya logren dominar de primera a tercera, los demás cambios van a ser súper sencillos. Entonces, ánimo, ánimo que ustedes pueden. Espero les haya gustado este video, más que les haya gustado, espero realmente les sirva, que sea de gran ayuda para ustedes. Y pues si fue así, por favor denle un like a este video, suscríbanse también al canal de YouTube, en Facebook, si pueden síganme en Instagram, miren los videos que ya tengo en las plataformas y pronto seguiré subiendo nuevos videos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye, chao.